Jueves 13 de octubre, yo espero que ustedes no sean supersticiosos. Yo, como no lo soy y me parece, con perdón de la palabra, una tontera el estar pendiente, que si pasa por debajo de una escalera, que si se está cruzando un gato negro en el camino, que bastantes penas tiene ya la vida para estar pendiente de algunas tonteras, que hay gente que está muy aburrida e intenta que estas supersticiones las tenga todo el mundo, bueno, pues que se queden con ellas, que por lo menos para mí, y yo espero que para ustedes tampoco. Bueno, pues dicho todo esto, comenzamos programa, mejor si se vuelva, vamos a estar, como todos ustedes saben, hasta las 6:30 de la tarde aquí. Vamos a abrir el programa con la autora de estos dos libros. Por un lado, Martran, y por otro lado, Vidas robadas, que acaba de salir al mercado. Ella se llama Benita Romero, es enfermera aquí en un hospital en Huelva. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace una enfermera escribiendo libros? Pues pregunta qué le vamos a hacer a ella esta tarde. Hablando de enfermera, hablando de cuidado de los demás, ¿saben ustedes que nos aporta muchos beneficios el dedicarle parte de nuestro tiempo a otras personas? ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, pues nuestro psicólogo Manuel Jesús Padilla nos lo va a explicar esta tarde. ¿Por qué debemos de robarnos nosotros un pequeño o una pequeña parcelita de nuestro tiempo para dedicársela a los demás? ¿Qué beneficio tiene en nosotros? Saben ustedes que mañana viernes se estrenan de nuevo grandes películas en la cartelera. Pues vamos a conocer precisamente los trailers de esas películas, por si ustedes, ahora que el mal tiempo nos está rondando un poco, quieren ir al cine a ver qué película hay en la cartelera, pues nosotros le ofreceremos estos trailers. Y para terminar, saben ustedes que en el mes de octubre, durante el mes de octubre, es cuando se lucha contra el cáncer de mama. Vamos a recibir aquí también en nuestro plató a la presidenta tesorera de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Huelva, Santa Águeda, que nos van a decir el extenso programa de actividades con una gran cadena rosa o una gran marea rosa, si ustedes también lo prefieren de esta manera, que va a acontecer aquí en Huelva. Todo ello con un único fin: luchar contra el cáncer de mama, porque aquí sumamos todos, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, todos los que podamos de alguna manera contribuir a parar esta gran lacra del siglo XXI, cada uno en nuestras posibilidades, y nosotros, como nuestra posibilidad es, al ser medio de comunicación, a abrir nuestras cámaras, porque ustedes nos abren sus hogares, pues lo vamos a hacer colaborando de esta manera. Si les parece, comenzamos programa dándole la bienvenida a Benita Romero. Benita, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta obligada. No sé si te la habrán hecho más de una vez, pero ¿cómo es que una enfermera, esto de las agujas, las inyecciones, las curas, lo cambia temporalmente o lo compagina, mejor dicho, con la literatura? Bueno, yo empecé a escribir hace muchísimo tiempo. De hecho, he publicado en redes sociales cuentos, relatos cortos. Y el primer libro de Martran, que se publicó hace 4 años, lo escribí para mi hijo, que entonces era un adolescente, y le encantaba la literatura fantástica, y así empecé a escribir ese libro. Y estando casi terminando el libro, llegó a mí una historia un poco curiosa, y una amiga me comentó, pues esa historia merece ser escrita. Y cuando terminó el libro, en vez de continuar con la segunda parte, que era mi intención, porque el libro de Martran es una trilogía, que son 3 libros, que el segundo ya está casi terminado, pues empecé a escribir esa historia. La historia comenzó siendo un solo libro. Pero ahora que tengo yo aquí en mis manos Martran, me llama mucho la atención, Benita, el título, Martran. ¿Por qué? El título fue aleatorio, vamos, fue una ocurrencia preguntando, y mi hijo dice, se le ocurrió el título, pero no tiene ningún significado más que algo aleatorio, vamos. De ahí pasamos a este libro que acaba prácticamente de ver la luz, que se llama Vidas robadas. ¿Intuyo por el título de lo que puede ser? No, que va. ¿No? Bueno, puede pensar, el que lee el título puede pensar que son de niños robados. No, nada más lejos de la realidad. El libro se refiere a vidas robadas, pero de otra categoría. A las mujeres que cuando nacen, ya por ser mujer, su vida es un poco más complicada. Y si encima pues las circunstancias son más difíciles, como en la época de mi generación, que tuvimos una despertar a la vida un poco más complicado, lo que tienen las jovencitas hoy día, pues de eso va el libro, no de bebés ni nada de eso, va de historia de mujeres.
Te voy a contar una pequeña, permíteme que te haga, abusando de tu confianza, un inciso, pero se me ha venido a la cabeza ahora que ha nombrado el tema de bebés robados. Por circunstancias de la vida, uno ha robado por muchos medios de comunicación. Y fíjate, un día doy con una chica que ella tenía su familia biológica, es decir, bueno, pensaban que eran sus padres. Y estando a casa de una amiga, le dice la amiga, oye, fíjate esto de los niños robados, lo que ha pasado, no sé qué, en tal hospital de Madrid. Y se queda ella así, dice, uy, ponte al hospital de Madrid, nací yo. Y le dice la amiga, pues ahí ha habido una trama de niños robados. ¿Esto cuándo comenzó a saberse este tipo de cosas? Total, ya ella se quedó un poco con la mosca tras la oreja. Se lo comentó a su madre biológica, que era la que vivía por entonces, y le dijo, la madre le dio toda la explicación del por qué fue adoptada. Sigue la investigación, se pone ella a mirar por internet, y efectivamente era una de las niñas robadas. A la madre le vendieron, a la madre que la crió, le vendieron que otra señora no podía dar la típica historia. Historia que después no es real la mayoría de las veces, claro. Efectivamente, digo, al ver el título Vidas robadas, se me ha venido a la cabeza directamente. No, pues esta es otra trama distinta. Son historias, algunas, la mayoría, son historias reales, vamos. Hombre, hay una trama que las enlaza, pero vamos, son historias reales aunque parecen sacadas de un cuento de miedo, vamos, que no parecen de la Edad Media, pero no, son reales y no son tan largas, tan alejadas en el tiempo, vamos. Y nacieron distintamente. Primero hay un libro, dentro del libro hay una historia que es la historia de María, que esa fue el primer libro que se escribió, con la intención de ser un solo libro, de ser ese el libro. Pero después, cuando estás escribiendo el libro, empiezas a investigar, te empiezan a contar historias y entonces a raíz de eso nació la historia de Rosana. Y me pareció que eran historias muy distintas, pero muy parecidas. La esencia era la misma. Y entonces apareció otra historia para enlazar las dos historias, que es la de Gus y Adelaida, que se creó para enlazar los dos libros, vamos. Y bueno, pues yo para mí, como todas las madres de sus hijos, me parece una historia bastante interesante, vamos. Benita, tú comenzaste en el mundo de la literatura, o a coquetear, mejor dicho, siendo muy niña. Apenas en el colegio hay niñas o niños que le dan por los dibujos y otros por las matemáticas, y a ti precisamente te dio por la lectura. Sí, siempre me ha gustado muchísimo leer, desde pequeñita, vamos, y la biblioteca del colegio yo creo que me la había leído entera. Me gustaba muchísimo leer y no he dejado de leer nunca. Es que para poder escribir hay que leer, eso es muy importante, aparte de tener historias, y hay que leer muchísimo, vamos. ¿Y dónde se inspira Benita a la hora de decir, uy, pues aquí hay algo para escribirse en un blog, sea sacar un libro en el mercado, me he inspirado o he visto que esta historia real, como la que yo te comentaba, me puede servir a mí para, digamos, darle forma literariamente hablando? Yo creo que los libros crecen solitos, como los niños. Empiezas con una historia que a lo mejor piensas que es un relato corto, que es una historia, y el libro empieza a crecer y empiezas a investigar, a hablar con la gente te va contando. También mi profesión es muy fácil que la gente se desahogue y te cuente historias a que a lo mejor en otras circunstancias no le contarían a nadie. Y entonces empieza a crecer, y ese libro ha sido eso, ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que es. ¿Qué le ha aportado Vidas robadas a Benita? Uy, pues muchas cosas, porque he conocido la vida de personas que de verdad que a mí me parecen increíbles. Hay historias por supuesto inventadas, porque ya te digo que hay que llevar una narrativa, un hilo. Y un leitmotiv, que se dice claro, mucho también en literatura. Exactamente. Y entonces, pero las historias reales del libro son más irreales que las propias historias reales. Las historias reales parecen irreales. Y no, y son reales. Nosotros solemos decir en los medios que la realidad supera la ficción. Y te puedo contar, porque si no me llevaría contándote batallitas, bueno, historias que tú dices, eso no puede ser verdad. Sí. Y te digo, sí, es verdad. Sí, pues yo he llegado a recopilar tantas historias que son para escribir otro libro, vamos. Eso te iba a preguntar, ¿habrá un tercer libro dentro de nada por ahí? Ahora mismo mi prioridad es terminar la trilogía. Supongo, yo siempre he pensado que cuando escribes un libro y es una trilogía y lo dejas abierto, pues los que han comprado, los lectores que han leído el libro, que se han imbuido dentro de la historia, merecen saber cómo termina.
Y entonces, pues mi prioridad es escribir los 3 volúmenes de Martran, los 2 que quedan de Martran. Pero no cierro la puerta a seguir por ese camino, porque la verdad es que me ha aportado muchísimo. He conocido historias muy entrañables y la verdad es que merece la pena que la gente sepa lo difícil que a muchas mujeres les ha resultado sobrevivir. Benita, en un mundo construido para los hombres, porque está construido para los hombres, sigue estando construido para los hombres, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Todavía existen muchas mentalidades, bueno, más que mentalidad yo creo que es inercia. La inercia, como antes se ha vivido así, pues todavía se impregna y falta, bueno, pasa con temas de racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. Tristemente pasa todavía muchas veces. Las mujeres siempre han y además, ya te digo, en mi generación muy difícil, lo tuvimos muy difícil, porque nosotros somos las adolescentes de la transición, y entonces... Si España llevaba 100 años de retraso, Huelva, que era una capital de provincia pequeñita, llevaba millones de años de retraso, y a nosotros nos resultó muy difícil salir fuera, sobrevivir. Y hacer algo un poquito, en aquella época, excéntrico, que era cosa hoy cotidiana y en aquella época, ¿cómo que tú vas a hacer? Era criticada, cualquier cosa era criticada. Bueno, salir a estudiar, mira, una cosa tan curiosa que se refleja... Es que en una familia había un varón y una hembra o dos, y siempre la prioridad, como la cuestión económica era muy importante en aquella época también, la prioridad era que estudiara el varón, fuera como fuera, aunque no estuviera muy capacitado. Siempre era el varón el que estudiaba y las mujeres las que se quedaban, porque todos no podían estudiar y las mujeres siempre se quedaban por detrás. Bueno, incluso... Esas historias las conozco yo muchas. Y la habrás visto tú también, muchas personas están viendo, hasta a la hora de abrirse una cuenta en el banco hacía falta la autorización del marido, que hoy te ríes, pero en aquella época... No hace tanto tiempo, eso es de la época de mi madre, que tampoco hace tanto tiempo, vamos, sí que es verdad. ¿Cómo Benita, su trabajo en el hospital como enfermera, su familia, su casa, su vida, sus hijos, cuándo sacas tiempo para ponerte a escribir? Cuando te gusta algo, siempre sacas tiempo. Es cuando, igual que el que tiene el hobby de, yo qué sé, de viajar o de hacer cualquier cosa, a mí me gusta escribir y yo saco tiempo de donde sea. Aunque me den las 4 de la mañana escribiendo, no me importa. A mí me gusta tanto escribir que saco tiempo de cualquier sitio, vamos. Sí que es complicado, es muy complicado, porque además yo trabajo a turno. Hago turno mañana, tarde, noche y es bastante complicado. Pero bueno, se puede hacer. Y está muchas veces, eso lo dicen los grandes, bueno, los pintores, los artistas, aquella gente que escribe letras de canciones, digamos literatos, que a lo mejor está en el autobús o está esperando un semáforo y dice, se me ha ocurrido la idea tal, voy a pintar sobre tal o voy a componer sobre este tema, sobre cosas cotidianas. ¿Tú tienes algún momento de inspiración clave? Yo siempre que tengo un momento de tranquilidad o un momento incluso cuando me voy a dormir, como esté escribiendo un libro, no hago más que darle vueltas y vueltas y vueltas, construyo la historia una y otra vez en mi cabeza, la vuelvo a construir, la vuelvo a comenzar, la termino, la vuelvo a construir, la destruyo 200 veces y la vuelvo a construir. Y cuando ya la plasmo en el papel, que también se borra y se rompen muchos papeles, muchísimos papeles, pero cuando ya me pongo delante del ordenador y ya me pongo a escribir la historia, ya la he pensado miles de veces, vamos, y la he pensado muchas veces. ¿Qué te dice tu entorno? ¿Tu marido, tus hijos, tus amigas, tu familia? Bueno, ya están acostumbrados, vamos, llevo mucho tiempo escribiendo, pero bueno, les parece interesante y me apoyan siempre, sobre todo mi marido y mis hijos muchísimo, porque a los dos les gusta muchísimo la literatura y a los dos les gusta muchísimo leer. Y entonces pues me han apoyado siempre. Tener ese apoyo es muy importante, o por lo menos sentirse arropada. No, y mis compañeras de trabajo también. Que la Benita está escribiendo otro libro, ¿no? Una cosa así te dicen. Sí. Y además muy bien, de qué va, venga, cuéntame, no sé qué. La gente está muy pendiente. Y seguro que alguna te dará hasta ideas, ¿no? Sí, la historia del libro... No digo que tú te inspires, sino que, ¿por qué no, Benita? Escribe sobre esto, que es algo que me gusta, ¿no? Sí, la gente dice muchas cosas, ¿no? Pero vamos, que incluso de las historias, mucha gente me ha relatado historias que han vivido en su pueblo, porque la mayoría pues somos en Huelva está formada de toda la gente de todos los pueblos de la provincia y historias que han sucedido en su pueblo, que han vivido, que su madre le ha contado, y eso me ha ayudado mucho a construir las historias del libro.
Benita, ¿alguna fecha en el calendario para completar la trilogía? Uy, eso, estando trabajando como yo estoy trabajando a turno, eso es muy complicado. Sin prisa. Sin prisa. Yo, hombre, mi fecha sería poderlo presentar el año que viene, pero no puedo yo concretar una fecha. Eso me dice que mucha gente me pregunta lo mismo. La gente que leyó el primer libro y sí, pensaron que el segundo iba a ser, pero vamos, ese libro era imposible de evitar escribirlo, vamos. ¿Es más complicado inspirarse en la realidad o es más complicado crear un mundo fantástico? Pues a veces es más complicada la realidad, porque el mundo fantástico lo creas tú y lo inventas tú y lo haces a tu medida. Y pones tus propias reglas. Exactamente, lo haces a tu medida. La realidad es que la tienes que novelar, porque tú no puedes contar las historias exactamente al pie de la letra como te la han contado a ti. Tú la tienes que, hombre, novelar un poco y darle un poco de sentido y darle una línea y enlazar, porque son muchas historias, no es la historia de una persona solo, sino son muchas historias y las historias van enlazadas unas con otras. Entonces tú tienes que darle esa singularidad al libro. El libro no es una historia de una persona que tú cronológicamente vas siguiendo su vida, sino que el libro son muchas historias que van enlazadas unas con otras. Cada personaje se enlaza con el personaje anterior y eso es un poco complicado. Es bastante más complicado que inventártelo, vamos. Casi, podemos decirlo, mosaico. Yo no soy crítico literario y vamos, no tendría dotes para eso, pero como una especie, digamos, casi de mosaico, o como si cogiéramos un bloque de pisos y viéramos en el primero sucede esta historia, en el primero derecha la otra, en el segundo tal. Sí, pero con la particularidad de que la historia del primero va enlazada con la del segundo y la del segundo va enlazada con la del tercero y la del tercero va enlazada con la del cuarto. Todas las historias están enlazadas unas con otras. ¿Sabes? Las historias están enlazadas unas con otras todas parten una de otra, aunque sean historias totalmente distintas, pero claro, la esencia de las historias es la misma. Son todas historias de mujeres que de una forma o de otra han intentado sobrevivir en un mundo que no les ha sido fácil, que les ha puesto muchas trabas. El tirar siempre para adelante y el saber muchas veces, más que enfrentarse, digamos, a las circunstancias, hay veces que, como no podemos hacerlo, tenemos que aprender a convivir con ellas. Sí, y claro, y eso condiciona la infancia, por eso pone Vidas robadas, porque la infancia de las protagonistas condiciona el resto de su vida. Toda la vida de las protagonistas está condicionada por lo que vivieron y lo que les sucedió en su infancia. Pues Benita, todo un placer el haberte tenido esta tarde aquí. Igualmente. En este jueves día 13. Espero que dentro de nada esta trilogía de Martran vea la luz, que se complete y que si no una segunda parte de Vidas robadas, tú tranquila que no hay prisa ninguna, por lo menos otro libro así con esos tintes de realidad. Pues sí, eso espero, seguir escribiendo. Esperemos que sí y que dentro de nada me mandes un WhatsApp, me mandes un correo, como hiciste, te puso en contacto con nosotros a través de mail. Y bueno, Rafa, que ya tengo nuevo libro en el mercado. Eso espero yo también. Muchas Benita, gracias a ustedes. Enhorabuena y lo que te haga falta, esta también es tu casa. Nosotros somos la tele de la gente de Huelva. ¿Tú eres de Huelva capital, sí, capital? Bueno, sí, yo nací en Huelva. Bueno, sí, pero tú tienes algún antecedente por ahí del Andévalo, ¿no? Sí, yo me crié, mis primeros años los pasé en Paimogo, en un pueblo del Andévalo. Y nací aquí, pero los primeros años los pasé en Paimogo. Bueno, sí. Pues lo dicho, desearte todo lo mejor en esta andadura literaria y que dentro de nada me llames y tengamos una buena noticia. Muchas gracias, Gracias a ustedes por invitarme. Nosotros tenemos que hacer, como todos ustedes saben, unos cortes publicitarios de cuando en cuando. La televisión es así y la publicidad manda y gracias a la publicidad vivimos nosotros. Así que a la vuelta de publicidad nos vamos a ir de cine. En esta tarde que está así el tiempo un poco revuelto, que por cierto vamos a conocer también la predicción meteorológica después de la mano de nuestra compañera Luna Cruz. Pero antes de todo eso queremos conocer cuáles son los estrenos de la cartelera de mañana viernes y lo haremos como cada semana de la mano de Juan F. Caballero.